Algunos dicen tardes y otros días, ¿verdad? Bueno, hermanos, buenos días. Antes de iniciar esta predicación, les voy a pedir a todos que inclinen su rostro para hacer una oración, para que el Señor nos acompañe, su Espíritu Santo ministre a nosotros aquí en este lugar. Padre Santo, te damos gracias por la tarde que nos has dado, Señor, por este momento que estamos aquí reunidos, Señor, conocer de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, Señor, y nos inspire, Señor, y nos enseñe, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que por medio de mí, Señor, sea tu mensaje llevado a tu pueblo, Padre Santo. Te lo pedimos, y que haga raíz y fruto en la vida de cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a cambiarle un poquito el giro a lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Voy a hablarles el día de hoy sobre algo que a veces, pues que últimamente casi no se ha hablado, ¿verdad? Y sobre lo cual hay que tener una idea clara de lo que es. Y ese tema o eso de lo que se va a hablar el día de hoy es sobre la unción. Todos conocen lo que es la unción, ¿verdad? Ser ungido. Conocemos la palabra, conocemos a veces el significado, pero en realidad, ¿qué dice la Biblia respecto a eso, no? ¿Cuál es ¿cómo se diría? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz de la palabra? ¿Y por qué se usa en la Biblia esto que conocemos nosotros como una unción? Si nosotros hacemos historia bíblica, si leemos sobre la historia bíblica, nosotros podemos llegar al origen de la palabra unción, o lo que sería ungir. Y fíjense, de aquí salen muchas cosas que a veces no entendemos por qué suceden, pero tienen su raíz. Por ejemplo, el origen de la unción viene de cuando los pastores, o los que cuidaban de rebaños, especialmente los pastores que cuidaban de ovejas, le ponían o derramaban aceite sobre la cabeza de las ovejas para que los animalitos, los bichos y todo tipo de animal que les causaba infección, se lo derramaban, se hacía resbalosa el pelo de la oveja, y toda la piel se hacía resbaloso. Entonces, cuando llegaba algún bicho, etcétera, que no se pudiera meter. Resulta que se meten, por ejemplo, llegaban y les brincaban, así como los ácaros que tienen todos en su cama, ¿verdad? Ya ven que dicen que yo leí una vez un estudio que dijeron que durante toda tu vida en tu cama te vas a tragar como 100 arañas y no sé qué tan. Sí sabían eso, ¿verdad? Sí sabían que eso pasaba. Los que no, ya les arruiné la vida, ya no van a dormir a gusto. Pero resulta que dicen los expertos que cuando uno está acostado, pues traen la boca abierta, duermen muchos con la boca abierta, pero que se te metan animales en las orejas, en la boca, ¿no? Entonces eso era la causa de mucha enfermedad. Especialmente cuando los pastores lo hacían en las ovejas, se lo echaban. Eso cuando decían, ay, ¿sabes qué? Hay plaga o lo que sea, vamos a ungir a estas ovejas para que no se metan los animales, no se enfermen. Porque se metían en las orejas y de ahí los infectaban y se morían. Entonces encontraron que la manera que protegían su rebaño era lo que le llamaban ungir, o que en realidad significa la palabra derramar aceite, que se va a poner aceite. Es muy similar a lo que nosotros conocemos como el bautismo, pero el ungir pues es otra cosa diferente, pero es muy parecido el bautizo a lo que sería la unción. Entonces de ahí tenemos el término de ungir, ¿no? Que se le ponía aceite a la oveja para que no se enfermara. Y las prácticas antiguas son de que, por ejemplo, se enfermaba una persona, no sé si lo han visto o han leído al respecto, que antes de que existieran lo que serían los antibióticos y la medicina moderna, en los tiempos antiguos, en los medievales, se enfermaba a alguien, ¿y qué hacían? Le embarraban aceite por todo el cuerpo. Inclusive a los muertos les embarraban aceite. Y el aceite era con el propósito pues de que no se infectara, no le cayera ningún tipo de plaga, etcétera, ¿no? Entonces pues la lección es aquí: en la noche cuando se vayan a dormir, embárrense aceite, quizás, ¿verdad?
Pero no es eso a lo que quiero llegar, sino de dónde viene la palabra unción. Significaba de eso de derramar aceite. Y era un derrame de aceite para protección, para que el animal no se infectara, no se enfermara. Y era una manera de cubrir. Entonces, si nosotros hacemos el estudio de dónde viene esa palabra, nos damos cuenta, mira, cuando la Biblia habla de ungir, fíjense lo que está diciendo. Nos está diciendo que así como en tiempos antiguos nos protegía, nos cuidaba, nos reservaba, evitaba la muerte, de la misma manera tiene un significado, especialmente cuando leemos nosotros la Biblia en su contexto hebreo y en lo que significa en los tiempos antiguos. No lo vemos como ahorita, y ahorita vamos a llegar a esa parte de lo que sería la interpretación moderna de lo que es la unción, porque a veces está distorsionada, porque es muy importante siempre que leamos la Biblia que leerlas en su contexto y en el tiempo y en el periodo que se escribió, para no empezar nosotros a torcer nada. Inclusive por eso la Biblia dice que no hay nada nuevo escrito, dice, debajo del sol. O sea, no estés inventando nada. ¿Sí? Si se escribió en los tiempos antiguos con un contexto antiguo, un significado antiguo, tómalo como tal, tenía su momento. La lección sigue estando ahí, que es aplicable al tiempo presente. Y eso es lo que vamos a leer. Inclusive en el Nuevo Testamento, todos sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿verdad? Algunas partes en arameo. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo, pero el Nuevo Testamento casi en su totalidad se escribió en griego. Hay partes que se escribieron en arameo, por ejemplo el libro de Mateo, hay unos que dicen que tienen las escrituras originales en arameo, otros las tienen en griego. Entonces, dentro de ese contexto hay que entender lo que están diciendo. Y en la palabra ungir en el griego, es la palabra, se escribe o se pronuncia crío, que significa embarrar o echar aceite. Eso es lo que significa. Entonces implica de la misma manera consagrar para oficio público o religioso. Cuando escribieron la Biblia, cuando hablaban de la unción en el Nuevo Testamento, fíjense qué curioso lo que ha sucedido con la historia. Nosotros vemos que especialmente en el mundo occidental, en Europa, donde todavía existen, y lo hemos visto en las películas, donde todavía existen las monarquías. ¿Qué sucedía cuando iban a declarar a una persona, un heredero del rey, lo iban a declarar rey? No sé si vieron cuando han visto la serie La Corona, no sé si la han visto, de la reina Isabel, no sé, está muy suave la serie, es muy interesante todo lo que sucede. Pero al principio de la serie estaban viendo cómo llegaba el obispo y ungía y les ponía aceite. Porque en su contexto era que decía, cuando vamos a poner a ungir, vamos a consagrar para un oficio o para un servicio religioso. Entonces cuando iban a poner al rey, y nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, eso es una aplicación ya moderna de lo que sucedía. En el Antiguo Testamento la unción se aplicaba se usaba para tres cosas casi en principal. Era para ungir reyes, para ungir sacerdotes y para ungir profetas. Era muy escaso, muy raro, casi no sucedía que ungían a alguien que hiciera otra cosa. Era generalmente reyes, sacerdotes y profetas. Entonces nosotros podemos ver en su contexto del Antiguo Testamento, del Tanakh, que era para ungir eso. Y en la era moderna, ahorita lo vemos nada más que sucede cuando van a consagrar a un rey para su oficio. Y fíjense qué importante es esto. Cuando nosotros vemos que el término moderno, crío, que significa consagrar, y nos ungen a nosotros, aquí en la congregación, a una persona, porque yo sé por experiencia que no todos aquí han sido ungidos, no todos aquí desempeñan un cargo, y eso vamos a ver el significado, qué importancia tiene eso. Pero cuando se hacía, era para un cargo, un oficio importante. Fíjense, la Biblia que dice que somos nosotros ya, después de haber recibido al Señor Jesús, somos reyes y sacerdotes. Entonces, si todos nosotros somos partícipes dentro de ese oficio de ser reyes y sacerdotes, a veces nosotros tenemos que entender o tenemos que llegar a la realización de que nosotros debemos de ser también ungidos como reyes y sacerdotes.
Y eso lo voy a expandir ahorita conforme voy avanzando en esto. Y nosotros podemos ver, fíjense, vámonos a Éxodo 29:7. Y yo sé que no voy a leer todo el contexto de lo que les estoy, de los pocos versículos que voy a dar, porque nos tardaríamos mucho, pero viéndolo así en una parte muy detallada, dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Entonces, desde en los tiempos del Éxodo estaba hablando que tomará, y estaba hablando de los sacerdotes. Nos vamos a Éxodo 40:9. Y fíjense, dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ya que cuando lo estaba ungiendo, fíjense, lo estaba otra vez regresando a la descripción original de lo que era unción, que era llenar de aceite o embarrar de aceite. ¿Para qué? Para protección, para cuidado, o para separar, o para lo que ustedes quieran, como quieran verlo, esa imagen de un pastor echándole aceite a una oveja en la cabeza para que no se le metieran los animales, protegerlo de enfermedades y de la muerte, fíjense. Entonces, regresando, no me quita los versículos, por favor. Regresando a lo mismo, dice: todo lo que está en él, no nada más ungía un lugar o una cosa, dice todo, y santificarás todos sus utensilios y serán santos. Imagínense, es a la persona y a todo lo que está o que utiliza. Me acuerdo cuando compramos casa. ¿Cuántos han comprado casa? Muchos cuando compran casa, ¿qué hacen? Le dicen: hermano, que le hablan al pastor: hermano, ¿puede venir a bendecir la casa o a ungir la casa? Eso es una práctica muy común, ¿verdad? ¿Lo han hecho? Sí, cuando me mudé yo lo hice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás siguiendo el patrón que dice la Biblia, que es santificar tu casa para hacerla santa. ¿Sí? Inclusive dentro de las prácticas de hacerlo santo era una cosa de poner la mesusa. En los tiempos antiguos era poner la mesusa. ¿Conocen la mesusa? Sí, por ejemplo, en la puerta de mi casa yo tengo mi mesusa puesta en la entrada. Es parte de santificar, dices. ¿Por qué dice? Porque aquí se guardará la ley en esta casa. Es lo que sería la mesusa. Pero de la misma forma, cuando llegabas y bendecías, véanse lo que pasaba cuando invitaban al pastor o invitan a algún hermano que les unja su casa, ¿no? Se pone el aceite y todas las paredes las toca, oran por la casa y ungen a las personas. Porque lo que estás haciendo es una manera sobrenatural, protegiéndolos, bendiciéndolos para que sea santo. Por eso les digo que se parece mucho al bautismo. El bautismo lo que haces es en tu persona, dices: yo nazco de nuevo, me consagro, nazco de nuevo. Pero en los demás, en los bienes, en mi alrededor, en mi oficio, en mi desempeño, en todo lo demás, viene la unción. Y de ahí viene el por qué nosotros ungimos. Segunda de Reyes 9:6. Fíjense lo que pasaba con el rey. Segunda de Reyes 9:6 dice: y se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y les dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Fíjate, ya lo consagraron rey, dice. Ungió, no podían ser reyes si no habían sido ungidos. Inclusive ese era un problema que existe inclusive hoy en día entre muchos de los judíos ortodoxos, que dicen: Jesús no era el Mesías porque nunca fue ungido. Pero están equivocados, no están leyendo la Biblia, porque la Biblia dice que el Señor Jesús fue ungido, fue bautizado y fue ungido. Y después de haber sido bautizado y ungido fue que empezó su ministerio. Pero esa parte no la lee porque no les conviene. Está como cuando quieren quitar los 5 o 6 versículos que son prácticamente descriptivos del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, especialmente en Isaías, ¿no? Que dice: un niño nos es nacido. No, pues es que no pueden hacer Dios, ¿no? De carne, pero ahí dice que sí, ¿verdad? Y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. No, y eso se los brincan, ¿no? Porque no les conviene leerlo. En Isaías 53 le dicen que es el capítulo que no se lee en las sinagogas, porque cuando lo leen, y yo conozco muchos brothers que son judíos mesiánicos, por ejemplo, una página que se llama One for Israel, que la sigo mucho y comento mucho ahí, que dicen, todos decían: ¿sabes qué? Ese versículo nunca lo leíamos en sinagoga. Y le dice uno que dice: le voy a hacer una prueba. Le hace una prueba a una señora en Israel, en la calle. Le dice: déjeme leerle algo y usted me dice qué es lo que piensa.
Y le dice, le lee Isaías 53, por si ya fuimos a nada. Todo se lo avienta, le dice, ¿qué le recuerda a usted? No, pues ese es el Dios de los cristianos, ese es Jesús. Y le dice, ¿sabes que está en Isaías 53? Y se queda la gente así con los ojos abiertos, que no lo lee. Entonces, para poder el Señor Jesús ser el Mesías, también tenía que ser ungido. La palabra Mesías significa el ungido. Así como al rey David lo ungieron para ser rey, así también al Señor Jesús. Y eso nos da el derecho a nosotros ser llamados hijos de Dios, por eso. Entonces, Eclesiastés 9:8. Eclesiastés 9:8. Y hay un sinnúmero de versículos que hablan de lo mismo. Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Fíjense lo que está diciendo, que siempre estemos en todo momento ungidos. Lo hacemos inclusive de manera subconsciente nosotros con los hijos, no con los amigos. Cuando decimos Dios te bendiga, ¿verdad? Cuando nos vemos, hey, Dios te bendiga, nos vemos. Que todo salga bien, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien en el trabajo. Estamos haciendo eso. Por eso en el Nuevo Testamento nos dice que siempre nos hablemos de manera con alabanzas, y que siempre estemos hablándonos de manera, vamos a ponerle en términos modernos, de manera positiva entre nosotros mismos. Nos estamos haciendo que ungiendo, bendiciendo, y no está faltando nunca ese ungüento sobre nuestra cabeza. Santiago 5:14. Santiago 5:14, por favor. A ver, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Otra vez regresamos a lo que se parecía las ovejas. Está uno enfermo, dice, úngele. Porque tenía hay que verlo desde el sentido bíblico. Todas las prácticas que tenemos nosotros de bien, que vienen de los tiempos atrás, no estamos nosotros agarrando una costumbre humana y aplicándola a la Biblia. Hay que tener claro eso. Hay que entender, esa costumbre humana viene de la Biblia. ¿Ok? A pesar de que se pierde y el mundo dice que no, es como ahorita el matrimonio, ¿no? Dicen, no, es que casarse entre personas del mismo sexo, porque ¿de dónde sacas tú que casarse del mismo sexo es correcto? No, es que tengo derecho. ¿Sabes de dónde viene el matrimonio? Les he comentado que lo discutía con amigos que son abogados. Porque le digo, ustedes lo único que ven es papel y ley y nunca ponen a razonar. Todo lo ven de acuerdo a lo que dice la ley. Le digo, ¿de dónde viene la palabra matrimonio? No, es que es una unión. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa costumbre de casarse? ¿De dónde viene? Es un acto religioso, no es un acto humano, es un acto religioso. Y tú querer cambiar un acto religioso y decir que es un acto humano y que lo aplicaron en la iglesia es equivocado. Es un acto religioso que se hizo costumbre en la humanidad. Entonces querer cambiar el acto religioso no funciona, ¿sí? Y quererlo invertir o cambiarlo, torcerlo a tu conveniencia no funciona. Por eso es que se preocupan tanto las personas que se unen del mismo sexo. No voy a llamarle casar porque no se casan, que se unen del mismo sexo. Se preocupan tanto porque esté un cura ahí o un pastor, ¿no se dan cuenta? Bueno, si lo que importa es el amor y estar juntos, ¿por qué ocupas que alguien te bendiga? ¿Por qué? Porque es ilógico lo que están diciendo. Lo que estamos viendo aquí es una práctica religiosa bíblica que con el tiempo se aplicó a una costumbre humana. Entonces, regresando a lo mismo que les hablaba de las ovejas, de ahí viene unción, pero la unción esa que le daba ese cubrir a ese animal con aceite es una práctica religiosa que también empezó a utilizarse de manera, por decir así, humana. Se dieron cuenta que funciona, ¿verdad? A veces no hacemos caso a las lecciones de la Biblia, pero por ejemplo dice así, en paréntesis aquí, dice que te laves la mano con agua corriente. Y no sabían por qué, y pues seguían la costumbre de la Biblia de lavarse las manos con agua corriente. No corriente de chafa, sino corriente que esté corriendo. No corriente, no aguaciel ni nada de eso, sino de la buena, ¿no? De la Bonafont o de la Peña. O de la Evian, ajá, ¿verdad? No me refiero a esa corriente de calidad, me refiero a que esté corriendo el agua en movimiento. ¿Por qué? Porque el agua estancada acumula bacterias, ¿no? ¿Y qué dicen? No dejes cubetas con agua porque se llenan de bacterias y de enfermedad. Y no se daban cuenta hasta siglos después lo que sucedía con el agua estancada.
es que si te lavas las manos con agua corriente no te vas a acumular bacterias. Son cosas que se empezaron a aplicar en la costumbre humana, pero son lecciones o son ritos o leyes que ya venían en la Biblia. Entonces nosotros entendemos que la Biblia nos está indicando o nos está guiando a que todo momento debemos de ser nosotros ungidos. Le dice al creyente: tú unge tu y no que nunca falte en tu vida esa unción. Inclusive la palabra unción, como les decía, significa también escogido. Y la Biblia dice que Jesús fue escogido por Dios para, obviamente pues sabemos que para morir en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados. Nosotros lo leemos en Lucas 4:18. El Señor Jesús dando testimonio el 18 y el 19, ¿ok? De lo que es la unción, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Vean cómo dice que ya lo ungió para darle las buenas nuevas. Acuérdense ¿qué sucedía en el Antiguo Testamento o en el Tanaj? Era reyes, sacerdotes y profetas, ¿ok? Para llevar a cabo, dice la definición, un oficio o un cargo religioso. Entonces dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor Jesús estaba cumpliendo con los requisitos de ser ungido. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El que sigue: a predicar el año agradable del Señor. Entonces el Señor Jesús está dando testimonio. Dice: yo fui ungido, el Espíritu Santo me ungió, Dios me ungió, el Padre me ungió para llevar a cabo un oficio. Ahí nos está diciendo que el trabajo de la unción es precisamente para llevar a cabo un oficio. Y lo podemos ver en diferentes partes de la Biblia, lo que es la unción. Yo quería tomar esa parte de la definición de lo que es la unción. Pero antes de seguir, hay que entender que a veces, y esto sucede en la era moderna, o por lo menos en los años que yo he vivido, se ha abusado de lo que es la unción. Nosotros lo podemos ver muy a menudo. Nosotros vemos cómo últimamente, especialmente en los círculos cristianos, o desde tiempo atrás, pero lo vemos ahorita más amplificado. De los tiempos atrás utilizaban la excusa de que fueron ungidos como un escudo para que domine sobre la gente. ¿Sí? Es como ahorita con los diputados y los senadores con el fuero, ¿verdad? ¿Qué les pasa con el fuero? Por eso lo quieren quitar. Creo que en Baja California ya quitaron el fuero entre los diputados locales y lo que serían el alcalde y todos los que trabajan ya en el gobierno. Ya les quitaron el fuero. Pero ¿qué sucedía antes con el fuero? Y ahorita ya no sucede tan seguido como sucedía hace 40 años, ¿verdad? Yo me acuerdo de las historias que me contaban de la gente que vivía en la Ciudad de México. El negro Durazo que hacía, que cerraba, Gabriel se va a acordar, ¿verdad? Cerraba las calles para jugar carreras su hijo y hacían lo que querían. Pues es que tengo fuero. Decían: tengo fuero y no me puedes hacer nada. Se pasaban altos, tengo fuero. Casi lo usaban como una inmunidad. Dice: un escudo de inmunidad para hacer lo que se me antoje. Y lamentablemente se abusa de esa privilegio que podemos llamarle, que es ungido, a veces para querer hacer lo que quieran, especialmente en los movimientos que les llaman movimientos carismáticos modernos, ¿no? Que la verdad, ese tipo de movimientos, yo lo he dicho en el pasado, a mí ya con experiencia me he dado cuenta que nada de eso hay que seguirle el juego. Duran un ratito y luego al rato, a los años, andan buscando el nuevo movimiento que atrae a toda la gente. Me acuerdo, hace 20 años eran los brasileños, ¿no? Que venía la agua bendita y que la rosa milagrosa, ¿sí se acuerdan, no? Y luego al rato pasaron a otra cosa y luego pasan a otra. Y si tú quieres criticarlos o decir algo porque están violando los principios bíblicos, te dicen de manera errónea: no toques a mi ungido. Y dices: ¿de dónde sacaste eso? Es que en la Biblia dice que no toquemos a mi ungido. ¿Dónde dice? Dice que no dice de la manera en que creen que dice. Si nosotros queremos leer como dice, nosotros lo vemos en Primera de Crónicas 16:22.
Pero fíjense cómo lo dice. Vámonos a 1 Crónicas 16:22. Dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, ¿no? Entonces están, ya ves, ahí dice en 1 Crónicas 16:22. Pero vámonos de dónde saca eso de 1 Crónicas. Vámonos a Salmo 105, versículo 14. De 14 en adelante. Fíjense lo que está diciendo. Es un salmo, es un canto, es una poesía que escribió el rey David. Dice, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. El que sigue, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y el que sigue, nada más para cerrar, dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo su sustento de pan. Si leen todo el capítulo 105, se van a dar cuenta que él estaba hablando de cómo el Señor, cuando estaba protegiendo a los profetas y al pueblo de Israel, cuando iban perdidos en el desierto. Este canto es sobre eso, que estaban perdidos en el desierto. Y cada vez que tenías a los madianitas que querían dominarlos, y luego llegaban a los egipcios que los traían correteando, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo el Señor? Les cerró el mar cuando lo abrió para que pasara el pueblo de Israel, los cerró y los protegió. Y luego los atacaban cuando andaban de nómadas en el desierto. Llegaban tribus y los querían atacar, y llegaban diferentes reinos y los querían destruir al pueblo de Israel durante 40 años que estuvieron en el desierto. Entonces el rey David escribió un salmo al respecto, donde está diciendo, Dios mismo dice, no me los toques, porque estaba cuidando a su pueblo. No significa que ese versículo aplica a los mal llamados apóstoles que andan ahorita diciendo, no me critiques, no digas nada de mí porque no toques al ungido. No hablaba de eso. Inclusive hay entre diferentes estudios rabínicos que dice que hablaba inclusive del rey de Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham llega con uno de los patriarcas que llega con Abimelech, y Abimelech le gusta a su esposa Sara, ¿verdad? ¿Y se acuerdan de esa historia? Entonces dicen que ese salmo también se refiere a eso, que cuando se da cuenta con su hermana dice, no me voy a meter con tu hermana, ¿por qué no me dijiste que era tu hermana? A eso se refiere inclusive dentro de su contexto real el Salmo 105, que es el que se repite en Crónicas. En Crónicas estaba cantándole a Asaf, estaba cantándole un canto y le estaba repitiendo el Salmo 105. Dice, no toques a mi ungido, etcétera. Le estaba hablando de su protección. Sin embargo, hoy en día se utiliza malamente entre los mal llamados apóstoles, lo que ustedes le quieran llamar, para que no los digas, no puedas criticar. Pero eso es contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia no exime a ninguna, no le da fuero a nadie. Sí, si le diera fuero, ningún sacerdote se fuera al infierno, como piensan los católicos, ¿no? Ya cuando se hace cura, porque malamente interpretan la Biblia donde dice que tú y toda tu casa serán salvos, ¿no? Entonces los católicos dicen, es que si mi hijo se hace cura ya todos nos fuimos al cielo. En serio, eso es una idea que traen. O sea, no le da fuero a nadie. Dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No te da fuero, no es México, pues creo que es el único país donde existe el fuero, ¿no? En México pues hacen lo que quieren, los políticos roban, matan y hacen lo que quieren, cierran calles y abusan, porque dicen yo estoy exento de ser llevado a juicio. Sin embargo, la Biblia no habla de eso. Este versículo nada más que habla, estaba poniéndolo en contexto, que diciendo que Dios protegió a su ungido, a su pueblo ungido, contra ataques, y que Dios decía, a mi pueblo, a mis ungidos no me los tocas. Eso le decía a los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, que los quería destruir. No habla de un sacerdote o de esos del movimiento carismático que anda ahorita diciendo que no me critiques. No, te voy a criticar hasta todo lo que digas. Si tú estás violando los preceptos, los principios bíblicos, tengo derecho a decírtelo. Inclusive el Señor Jesús mismo nos lo dice en Marcos 10:44. Fíjense lo que dice el Señor Jesús respecto a eso. Y lo vemos en su vida aplicado. Dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. A veces quieren esos que ser el primero y dicen, yo soy ungido y a mí no me tocas. El Señor Jesús dice, no es así. Quieres ser el primero, vas a ser el siervo de todos. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Si solamente nuestros políticos entendieran eso.
porque se creen el amo, en lugar de que entiendan que son el siervo. Y a veces yo he tenido discusiones, cuando te para un policía, una vez me paró un policía, no, es que, le dije, oye, estás mal en esto, no, me estás faltando la autoridad, espérame tantito, señor, usted trabaja para mí, no yo para usted. ¿Sí? Y si yo no rompí ningún reglamento, usted no tiene por qué estarme hostigando. Y si lo viole, pues póngame la multa. Me pasó aquí por el siglo XXI, inclusive iba con Luis Uscanga. Pero cuando vas llegando así, hay 3 carriles que de repente desaparece uno en el puro. No sé si les ha pasado que vas así, estás en el carril derecho y de repente me metí yo y mi carril desapareció. Y me paró un policía, es que era vuelta a la derecha. Pues no vi nada, le dije. Y quería que le diera dinero, pues. Entonces ya sabe. Hace mucho, haber sido como unos 10 años o más. Y que le digo, oye, espérame tantito, si tú trabajas para mí, tú quieres el puesto alto, tu responsabilidad es hacia mí, no yo hacia ti. ¿Sí? Porque eso es lo que deben de entender. El gobierno trabaja para nosotros, no nosotros para ellos. Por lo menos en México, como dice la ley. Igual en la Biblia el Señor Jesús dice, ¿quieres ser el primero? Pues tienes que ser el siervo de todos. Pero ¿qué hacen a veces unos? No. Dicen, yo en el movimiento carismático moderno, dicen que le traigan la limusín, que le abran la puerta, que les traigan esto, van a cantar. Digo, no tiene nada de malo que te atiendan, ¿verdad? Porque no lo puedes hacer todo. Sin embargo, tampoco te pongas en el plan de diva, como se pone, si no eres Madonna para que te pongas en el plan de diva. Pero eso hacen a veces algunos, malinterpretan la Biblia diciendo que no me toques a mí. Inclusive si nos vamos a Lucas 14:11, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El trabajo o lo que es el beneficio de la unción es ¿para qué? Para ser un siervo. El Señor Jesús dice, a mí me ungió. Yo he sido ungido para llevar a cabo, predicar la palabra, predicar el año bueno del Señor. Su trabajo era servir. Entonces, lo quería hacer ese pequeño paréntesis, porque a veces nosotros escuchamos a aquellos supuestos pastores, profetas, lo que ustedes le quieren llamar, el título que se quieran poner ellos, porque inventan uno cada 5 o 6 años, ¿no? Que dicen, no toques al ungido, no me critiques, pues soy el ungido. No viene en la Biblia en ninguna parte eso. No viene, te van a sacar Crónicas y Salmos, dice, sí, pero él estaba hablando de proteger al pueblo de Israel cuando estaba perdido en el desierto. A eso Dios estaba hablando de proteger a su pueblo, de la misma manera que aplica a nosotros hoy. ¿Sí? Puede venir pestilencia, puede venir una crisis económica, puede venir lo que sea, pero el Señor siempre va a cuidar de su pueblo. No va a cuidar del pastor, ni va a cuidar de un apóstol, va a cuidar de todos. ¿Sí? Porque eso todos somos sus ungidos. Y si nos vamos a Santiago 3, versículo 13 en adelante, yo lo voy a leer aquí para no estarles dando la espalda, hasta mal me siento, ¿verdad? Santiago 3, siempre me saca de onda porque en inglés es James. En realidad se llama Jacobo, yo no sé por qué le ponen James o Santiago. Pero en todo, nada más en inglés y en español sucede, ¿eh? En español le ponen Santiago, en inglés le ponen James, y en el resto de los idiomas se llama el libro de Jacobo, porque se llamaba Jacobo, no Santiago, pero sí, Jacobo se traduce a Diego, y que de ahí sacamos la palabra, el nombre San Diego, que de ahí viene Santiago. No sé, pues ponle Jacobo, pero bueno. Esta es la carta de Jacobo a Jacobo, o de Jacobo. Dice en el 13 en adelante, hasta el final del capítulo, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargo y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, fíjate, la parte del 14 dice: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Eso es lo que hacen a veces cuando dicen: no me toques, que yo soy el ungido. Dicen: no te jactes, ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Y esa actitud sí la vemos, ¿verdad? Que es terrenal. Cuando se portan la gente así sangrona, pesada, luego inmediatamente uno siente que no viene de Dios, ¿verdad?
Dice, esa actitud no nos gusta. Hay un rechazo. Le decimos que sangrón, que pedante, porque no viene del Señor. Por eso dice, esa no desciende de lo alto, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces esa actitud, que está diciendo sobre la actitud, esa orgullosa, dice, esa no viene de lo alto. Por eso existe un rechazo. No sé si les ha pasado. A mí me pasa cuando de repente conozco a algún pastor o cantante, lo que ustedes quieran, que ya se le suben y anda, que se cree que está en las nubes. Y todos nos ha pasado que hemos conocido a alguien así, ¿no? Que de repente existe un rechazo porque nuestro espíritu, o aquellos que ya conocen la verdad, dicen, esto no está bien, no viene de Dios, no me agrada. No es algo sano, no es algo bueno. Entonces nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es una verdadera unción, al pretender creer que porque ya fui ungido como algún ministro, profeta o rey, ya me siento, ¿cómo se dice? Especial o diferente. Sí existe eso. Ahora hay que entender, no significa que vamos a violar nosotros la autoridad que tiene Dios, porque Dios puso jerarquías, y en la Biblia habla de las jerarquías, de las autoridades, y hasta dice sométanse a sus pastores, a obispos, etcétera. Hay que someterse mientras, y también la ponen las condiciones, estén predicando la palabra, la palabra sana, la sana doctrina. Dice que cuando ya se salen de eso, dice, ni en tu casa lo recibas. Entonces hay que tener en claro todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros, ¿qué significa ya para nosotros el ser ungido? Una de las cosas que nos da como hijos de Dios, una vez que nos convertimos, una vez que el Señor ya muere por los pecados de la humanidad y le da a todos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, nosotros ya somos ungidos. La Biblia habla de que somos ungidos por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos ungidos y somos hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que el Señor nos da nos da la manera de poder experimentar ese amor que tiene hacia nosotros como sus hijos. Si nosotros lo vemos de nuevo en los Salmos, nosotros vemos cómo la expresión de la relación que tenía el rey David con Dios siempre lo expresaba en Salmos, y vemos esa intimidad que había. Si nos vamos al Salmo 103, y lo hemos leído muchas veces, o es uno de los capítulos que se lee muy seguido, ¿no? Salmo 103, versículo 13 en adelante. Vámonos del versículo 13 en adelante. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra. Ahí está todo el contexto de lo que siempre se habla, ¿no? De guardar los mandamientos, de que si lo conoces, lo teme, te va a guardar, te va a proteger y cuidar, y te va a tratar como un hijo. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Entonces dice que la Biblia ya nos llama a sus hijos. Dice que si somos sus hijos y queremos actuar como tal, nosotros debemos de empezar a adoptar esa actitud. Y nos dice: guarda sus mandamientos, sus preceptos, para que puedas experimentar ese privilegio o esa unción, esa protección que tenemos como hijos de Dios.
A diferencia de lo que a veces creemos, ¿no? De que ya me convertí y ¿qué me hace? Nada más un converso, ¿no? Cuando te conviertes, cuando conoces la verdad, te conviertes en un hijo de Dios. No te conviertes nada más en una persona cualquiera, ¿no? Inclusive, si nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 1, el 2 de Corintios 1, 18. 2 de Corintios 1, 18. Es que no le subrayé aquí. Dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, y por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea que nos está diciendo que todas las promesas, ya que somos sus hijos, ya son sí. ¿Sí? Una vez que nos dice que ya somos sus hijos, ya somos ungidos, porque somos ungidos en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesús, así como fue ungido, somos ungidos con el Espíritu Santo, dice que nos manda, en el momento que nosotros nos convertimos, recibimos al Espíritu Santo, y ese que nos está hablando, y ese es el que nos unge, y nos unge de una manera general. Pero dice, todas las promesas, una vez que nosotros lo recibimos, dice, todas las promesas de Dios son en él sí. No necesitas estar pactando con Dios para ver si quiere o no quiere, o andar haciendo tratos y que vamos a hacer un pacto con Dios, vamos a hacer esto. ¿Sí lo han escuchado? Eso limita al creyente. Eso lo limita. Es igual de absurdo como aquellos que leen las cartas de tarot o que leen el horóscopo, ¿no? Estos números son para que saques la lotería, y porque tú nunca te la has sacado. nunca les sabes. Yo desde que escuchaba desde chico decía, oye, pero si ellos se saben los números, ¿por qué ellos nunca escogen los números? ¿Verdad? O esto es para que tú te estés sano, y el tuyo, porque tú siempre estás enfermo, fracasado, divorciado, peleado y pobre. Supuestamente tú te sabes todas las de estas, lees el café, las manos, las muñecas, las estrellas, no sé qué tanto, y te lo sabes todo, ¿verdad? Y a veces los mal llamados predicadores quieren que el creyente pacte con Dios. No tienes nada por qué estar pactando. Aquí nos dice la Biblia, dice, todo, al ser hijo de él, todas sus promesas son sí. ¿Verdad? Es como los hijos, ¿no? Es como, ¿quiénes tienen hijos? Todos, la mayoría tienen. Si no tienen hijos, son hijos. ¿Sabían eso? Y saben que todos nacimos de una mujer. Bueno, si no sabían eso. Porque anda muy el tema ahí de que ahorita que la señorita España, ¿no? Bueno, eres señorita, ¿no? Y luego, como vi un meme, hay 25 millones de mujeres en España y la más bonita es este tipo. Pobre España, ¿no? Pero nosotros debemos de entender que al hacernos hijos de Dios, todas las promesas no son dependientes de que si pacto o no con Dios. Dice, todas en Cristo Jesús son sí. Al yo ser ungido, al yo ser hijo de Dios, todas son sí. Ahora, no estoy hablando de la unción diferente. La otra unción que ahorita voy a hablar es de aquella que es la ministerial, la que es de oficio. Yo estoy hablando de la unción, o la cobertura que tenemos siendo hijos de Dios. Siendo hijos de Dios ya tenemos todas las promesas, ya las podemos experimentar, y lo vemos en 2 de Corintios, como les acabo de decir. Todas sus promesas son sí. Ahora fíjense, muy interesantemente, si nosotros vemos lo que sería la unción bíblica, también en la unción bíblica tenemos algo que es una unción del oficio. Cuando vino el Señor Jesús a morir en la cruz y salvarnos a todos, también el Señor Jesús dice la Biblia que determinó ministerios. Y hay veces que o es muy importante entender que cuando una persona quiere desempeñar un cargo en la iglesia, es necesario que sea ungido.
Es necesario que sea ungido, a pesar de lo que creen que nada más es, yo quiero entrar a fulano cargo, pues tienes que ser ungido. Yo quiero ser pastor, pues tienes que ser ungido. Yo quiero ser maestro, tienes que ser ungido por una autoridad, porque esa autoridad lo que hace al ungirte es que te da a ti o te respalda con esa autoridad que tiene tu cargo. Así como cuando les enseñaba yo que cuando ungen a un rey, el rey no puede ocupar el cargo, en casi todas las monarquías, no puede ocupar el cargo hasta no ser ungido por un sacerdote, un obispo, para ser rey. Y lo vemos, dice, no, es que yo soy rey, espérate, tú todavía no has tomado el cargo, no has sido ungido. En todos los cuentos que vemos, en toda la historia que vemos, tiene que ser ungido. Y curiosamente con esa unción que nosotros podemos recibir, vienen las habilidades. Fíjense cómo el Señor Jesús, para empezar su ministerio, o para poder desarrollar su ministerio de manera, por decir, no violatoria a los principios de la Torá, tenía que ser bautizado y tenía que ser ungido. No empezó nada más así. Él obedeció los mismos principios que Él estableció, de la unción, de la cobertura y del bautizo. Entonces a veces nosotros pensamos o vemos a ciertas personas que su cargo lo desempeñan en la iglesia de manera muy bien, y a veces otras personas que por más que pasa no lo pueden. Es porque no han sido ungidos o no han sido bendecidos, también que le podemos usar esa palabra, no han sido bendecidos, no han sido ungidos en el cargo que van a desempeñar. Y eso es muy importante, porque muchas veces, no sé cuántos de ustedes estén batallando en su cargo, están batallando y dicen, ¿sabes qué? Por más que trato, hermano pastor, o hermana Vito, o hermana Blanca, o Ricardo, lo que ustedes quieran, con cualquier persona que ustedes hablan, y de repente dicen, ¿sabes qué? Tengo este cargo pero no lo puedo desempeñar bien, es porque es necesario también que recibas esa unción. Algo que se perdía en las costumbres, a veces por decirle, en las congregacionales, ¿no? Que se pierde el hábito de la unción. Estaba viendo unos hermanos unos posts de Facebook de unos hermanos en el oriente que decían, ya me ungieron como ministro de alabanza. Me acuerdo cuando me dieron el cargo, fue por breve tiempo que fue, de pastor en la iglesia de Chulavista, creo que es Blanca y Gabriel estaban ahí, fue un miércoles, ¿no? ¿Se acuerdan que llegó Charles se llamaba, el que era el pastor, el pastor encargado de la iglesia de los americanos? Entonces cuando a mí me designaron como el pastor de la iglesia hispana, hubo toda una ceremonia. No sé quiénes estuvo, no creo que nada más de los que estamos aquí, nada más ustedes estuvo, Mayra creo que también estuvo, pero no creo que nadie más, ¿no? Entonces hubo una ceremonia casi. Y el pastor Charles se vistió con sus vestiduras porque no me acuerdo qué denominación era, y traía las vestiduras denominacionales de su iglesia, y me ungió y me paró y presentó a la iglesia, hizo toda la ceremonia, porque dice, es que no puedes ser pastor, y me lo dijo en privado, no puedes ser pastor si no has sido ungido. Pero se pierde ese hábito. Entonces no nada más en el pastorado sucede también en los líderes de la alabanza, en el sonido, en los maestros, en cuna, en todos lados, porque también tenemos que promover esa bendición, por llamarle con ese término, a las personas que están desempeñando el cargo. Les decía, en la Biblia en tiempos antiguos se ungía a todos, y en el Nuevo Testamento se ungía a todos, y vemos relatos en el libro de los Hechos cómo ungían a todo mundo, los ungían para todos sus cargos. Oraban por ellos y los ungían, y dice que ponían las manos sobre ellos y los ungían y derramaban aceite, y lo vemos en todos lados, cómo les ponían aceite para desempeñar su cargo, porque necesitaban. Curiosamente, podemos decir, bueno, ¿por qué es tan necesario eso? Porque así lo determinó Dios. No cuestionemos lo que dice. Si lo dijo que se haga, se hace, ya. A veces queremos entrar en el razonamiento de por qué lo habrá dicho. Es bueno analizarlo, qué bueno, para entrar más en profundidad, pero no analizarlo de tal manera para contradecirlo. Si Dios dice que tenemos que ungirnos, nos tenemos que ungir entre nosotros. Cuando oramos por los enfermos, hay que tomar aceite, ungir para orar por los enfermos. No de una manera nada más pasadera. Ay, vamos a orar, ay, Dios te bendiga, ¿no? Se le pone no.
Es importante que nosotros llevemos a cabo las ordenanzas que vienen en la Biblia. Por eso de esa manera la iglesia crece, porque lleva una bendición respaldada. Nosotros lo vemos en el Señor Jesús, inclusive en Juan 14:16. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y en primera de Juan 2:20, y aquí va la parte que les estaba comentando. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nos está diciendo que todos nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Ya no hay nada oculto, no hay nada que nosotros necesitamos aprender nuevo o inventar. Ya nos dio todo el conocimiento de su palabra. La semana pasada, ¿qué les decía? Dice el Señor que si te vas a jactar de algo, no te jactes de tu riqueza o tu conocimiento humano. Dice, si vas a jactarte de algo, jáctate de conocerlo a Él. Pero nos dice aquí, nos dice 1 Juan 2:20, dice: ahora tenemos la unción del Santo. Ya somos todos, en el momento que fuimos liberados de nuestro pasado, de ser instrumento del diablo o estar perdidos, como le quieran llamar. En el momento que nosotros nos convertimos y aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestro Mesías mayor, nuestro ungido, máximo ungido, que nos puso el ejemplo de esa unción, nosotros ya somos también ungidos por Él. Y es por eso que nos da esa unción, de acuerdo a 2 Corintios 1:21 y 22. Y regresamos a lo que leímos hace rato. Dice, continuando lo que leímos, donde hablaba de que todas sus promesas son en sí, en Él sí. Ya con eso, para terminar, les pido a los de la alabanza si quieren ir pasando. Dice 2 Corintios 1, capítulo 1, versículo 21. Dice: y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. 2 Corintios 1, 21. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio, y que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque la fe estáis firmes. Porque por la fe estáis firmes. Pero el versículo 21 dice: Él confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. O sea, por medio de la muerte del Señor Jesús nos confirma a que nos fuimos ungidos por Dios. Y si seguimos el ejemplo del Señor Jesús, de lo que es unción que hablaba, dice: yo fui ungido para llevar las buenas nuevas al mundo. Esa es la unción general que tenemos todos. Después de ser hijos de Dios, nuestra labor es llevar el Evangelio. Y el Evangelio no es fácil llevarlo. Hasta la Biblia dice, es como espada. Porque en el momento que lo dices, se empiezan a respingar todo el mundo. Y va a haber, no hay una predicación del Evangelio suavecito. No hay. No va a haber una aceptación, porque siempre va a haber una resistencia. Nunca va a haber una aceptación fácil, al menos que el Señor ya haya sembrado la semilla, o alguien haya sembrado la semilla en la persona y ya esté por dar fruto. Pero es una dificultad, es una resistencia como la que tenía el Señor Jesús. Y esa es la unción general, encima de la unción particular. Entonces, cualquier persona que busque desempeñar un cargo, hay que ungirlos. Hay que orar por ellos. Entonces, encima de lo que vamos a orar al ratito después de que pase esta alabanza, aquellas personas que tienen un cargo aquí en la iglesia, algún puesto, algo que hagan, les voy a pedir que también se pasen enfrente en fila antes de orar, de hacer la oración general, después de la alabanza, para orar por ustedes, para que sean ungidos. No sé, aquí había un tarrito de aceite, ¿no?
¿Lo trae Rosalinda? Ah, sí, te lo trae Rosalinda, por favor. Y vamos a orar por aquellos que todos que tengan un cargo. No importa cuál mínimo sea. Sí, no importa cuál mínimo sea, ni cuál parezca para ustedes o para uno, diga, ay, el que mío es insignificante, no importa. Estás llevando a cabo un cargo, tienes que ser ungido para llevar ese cargo. Amén. Entonces le dejo el tiempo a los de la alabanza y de ahí pasamos a la oración. Que Dios les bendiga.